Gloria a Dios. Bien, amados hermanos, en esta hermosa y maravillosa noche, yo creo que es un gusto, es un privilegio el poder saludarlos desde nuestro hogar y enviar ese saludo y esas múltiples bendiciones hasta el seno de cada uno de sus hogares, esperando que la bendición de Dios esté sobreabundando en sus vidas, en sus corazones, en sus familias, en sus hogares, en sus trabajos, en sus ventas, en todo, por todo y para todo. Así que nos gozamos de terminar un día más de victoria, un día más de triunfo, porque estamos de pie espiritual, moral, físico, material y familiarmente. Así que esto nos da la confianza y la alegría de poder seguir hacia adelante sirviendo a nuestro Señor. En esta noche yo quiero meditar sobre una palabra que lleve refrigerio, una palabra que lleve alimento, una palabra que lleve fortaleza, una palabra que sea edificativa para su vida espiritual, para su vida familiar. Yo hoy quiero hablarle un momento sobre el tema un llamado al descanso. Oiga bien, un llamado al descanso. Voy a leer San Mateo capítulo 11, versículo. Y dice la Biblia, como está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, descansar. Bien. Recordemos que yo le he titulado un llamado al descanso. Esto es para la iglesia. Que esta palabra del Santo Evangelio según San Mateo fue dirigida para todos y cada uno de los cristianos judíos o judíos cristianos, como usted quiera llamarlo. ¿Por qué Jesús hablaría estas palabras? Venid a mí. Yo puedo notar por la escritura de la palabra que aquel pueblo cristiano judío se le había olvidado ir a Jesús. Se le había olvidado llegar a Él en todo momento. Porque cuando vemos la escritura y la leemos, dice venid. Y esa palabra es un verbo imperativo. Y un verbo imperativo, según la gramática bíblica, dice que se convierte en una orden. Entonces, como que Dios, Jesús, les estaba dando una orden, porque a ellos entonces se les había olvidado acercarse a Jesús. ¿Y qué era lo que Jesús quería o deseaba de los cristianos judíos? Que descansaran espiritualmente, que se sintieran no con cargas, sino que se sintieran libres para la gloria de Dios, porque Dios, vea, Dios sacó a su pueblo de la esclavitud, donde sufrían espiritualmente, donde sufrían físicamente, donde sufrían familiarmente. Pero ahora, cuando su pueblo es liberado, y ahora vemos a un pueblo judío cristiano, se le olvida acercarse a Dios.
acercarse a Jesús. Como quien dice que habían perdido la confianza, se les había olvidado que Jesús era, hermano y hermana, aleluya, el poderoso de Israel. Se les había olvidado que Él era el guerrero de Israel. Se les había olvidado que ante Jesús nada ni nadie podría poner resistencia. Que no podía haber nada ni nadie sobre la vida de los cristianos judíos del cual pudieran derrotar en la vida aquella iglesia. Ahora bien, por eso el Señor les decía: venid a mí, o vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Dios les hizo un llamado al descanso. Porque hoy meditemos, iglesia, ¿por qué Dios nos sacó de ese mundo? ¿Por qué Dios sacó de ese mundo sin Dios, sin esperanza? ¿O no cree usted, o no se acuerda usted de que era una vida fatigada, una vida desesperada, una vida angustiada, una vida llena de tantos sinsabores? ¿O acaso no ha oído usted, no ha visto usted de aquel hombre, de aquella mujer que busca un medio para quitarse la existencia, para quitarse la vida? ¿Por qué? Por las cargas de la vida. Porque las cargas son los problemas, son las dificultades, son las luchas, son todas las adversidades que se abalanzan en contra de la vida del ser humano. Ahora, ¿qué es lo que se le ha olvidado? Acercarse a Jesús. Por eso Santiago definió estas palabras y dijo Santiago, aleluya, acercaos a Dios, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Encontramos la misma situación, hermano y hermana, negativa. Cuidado, ¿cómo acercarse a Dios? La iglesia, yo creo que en todo momento difícil de la vida ha sabido acercarse, refugiarse en su cuarto, ha sabido refugiarse en el amigo, ha sabido refugiarse en su trabajo, en su negocio, ha sabido refugiarse en su propia sabiduría, en su propia fuerza, en sus propias decisiones, en sus propias actuaciones. Ha sabido acercarse a una y a otra y a mil maneras y a mil cosas, podríamos decir. Pero a la iglesia se le ha olvidado que aunque seamos iglesia, el Señor nos ha hecho el llamado al descanso. Y qué mejor descansar que en Dios, dejar las cargas a Dios, dejar los problemas a Dios, dejar las situaciones difíciles y adversas en las manos de Dios. Encontramos de hombres, de personas que, mi amado hermano y hermana, supieron tener el descanso en las manos de Dios. Oiga, supieron escuchar, supieron como iglesia, como personas, obedecer, reconocer que ese llamado, hermano y hermana, era un verbo transitivo. Y cuando hablamos de un verbo transitivo,
Estamos hablando que no tiene día específico de caducación o no tiene tiempo en el cual solamente para ese tiempo sirvió el llamado al descanso. Supieron entenderlo. Y eso es lo que la iglesia hoy debemos de hacer, entender el llamado de Dios al descanso. Cuántas luchas, cuántas pruebas, cuántas adversidades a la vida del cristiano. Cuántas veces el cristiano evangélico se la ha pasado en su cuarto, en su casa, después del trabajo, después del refugiado en su cuarto. Y ha dicho, voy a ir a la iglesia, voy a adorar a Dios, voy a servir a Dios, voy a bendecir a Dios hasta que el problema pase. El cuarto, la alcoba, el negocio, el trabajo, a cualquier medio que usted acuda, no es el medio del descanso. El medio del descanso, el único medio del descanso se llama Jesús de Nazaret. Quizá usted se siente cansado y afligido porque no puede salir de casa de las 4 de la tarde a las 4 de la mañana. Quizá usted se siente cansado, afligido, abatido, angustiado por lo que se está viviendo. Pero no es solo esta la prueba que estamos pasando. No es esta la prueba, la dificultad número 1. Pudiera ser la dificultad número 15,000 dentro del trayecto de su vida cristiana, de los años que usted tiene de ser parte de la iglesia de Jesucristo o de la iglesia de Dios, como usted quiera llamarle. Pero que cuántas veces dentro de esas 3,000 pruebas, luchas, dificultades que han venido a su vida en el transcurso de su carrera cristiana, cuántas veces usted ha buscado las diferentes razones o causas, o ha buscado las diferentes determinaciones para, según usted, descansar de esas cargas, de esa pesadez, la que usted ha sentido que muchas veces ya no ha podido. Pero lo que menos ha hecho la iglesia ha sido acercarse a Jesús, porque oiga, una vida descansada es una vida llena de vigor. Una vida descansada es una vida llena de fuerza. Una vida descansada es una vida llena de motivación. Una vida descansada es una vida llena de motivos en nuestra vida. Quiere decir entonces, aleluya, que hoy debemos de tener el cuidado de no sentirnos cansados, ni abatidos, ni angustiados, sino más bien sentirnos fortalecidos y edificados, sentirnos que hoy más que nunca tenemos la mayor fuerza que tuvimos ayer, que hoy tenemos la mayor iniciativa que la que tuvimos hace un mes, hace un año, hace cuánto tiempo, que hoy somos la iglesia más emotiva, solamente acatar órdenes de nuestras autoridades a que pase este momento y que la iglesia evolucione, porque una iglesia cansada, una iglesia afligida, una iglesia sin descanso no puede ser una iglesia evolutiva, no puede una iglesia evolucionar. Debemos de tratar de evolucionar en el ministerio. Los ministerios que Dios nos ha dado deben de ser ministerios evolutivos, que evolucionen. Esos talentos deben de ser talentos evolutivos, talentos que evolucionen. Quiere decir que cada día vayan de aumento en aumento con mayor fuerza,
con mayor, hermano y hermana, aleluya, con mayor bendición de Dios, con mayor eficacia de parte del Espíritu Santo de Dios. Que esos dones sean evolutivos en la vida de la iglesia y seamos la iglesia que está evolucionando en medio de las diferentes circunstancias de la vida que azotan al mundo, que azotan al planeta Tierra, que azotan nuestra vida espiritual, que azotan nuestra vida moral, nuestra vida física, que azotan la vida familiar. Pero que yo hoy quiero decirle que esto es una orden, se ha convertido en una orden, y esa orden no hay que desobedecerla. Esa orden, aleluya, no se discute. Una orden por un superior no se discute. Una orden se cumple. Y esa orden la ha dado el gran líder de la iglesia. El gran líder de toda humanidad. Ese gran líder llamado Jesús de Nazaret. Que no ha habido, no ha existido, no existe y no existirá otro líder más grande que Jesús de Nazaret. Y Él es el que ha dado y le dio esa orden a los cristianos judíos de aquella época, de aquel momento, porque se les había olvidado. Y muchos, por las diferentes cargas, por la vida, habían perdido ese paso por el camino de rectitud. Habían perdido la fe, habían perdido la esperanza, habían perdido la batalla. Muchos, porque no acataron órdenes. Aparte de que se les olvidó de que el que da el pleno descanso los había llamado para que fueran sobre la tierra esa iglesia de descanso, esa iglesia de paz, esa iglesia de gozo, esa iglesia de ánimo, esa iglesia de felicidad, esa iglesia constante en las diferentes situaciones de la vida. Por eso Pablo dijo estas palabras: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, pero constantes en la oración. Una iglesia, quiso decir Pablo, que vaya evolucionando, una iglesia que vaya creciendo, una iglesia que vaya dejando huella sobre la faz de la tierra, una iglesia que el mundo pueda decir: no hemos visto que la iglesia se doblegue, la iglesia sigue de pie, siguen cantando, siguen adorando, siguen sirviendo a Dios. Pero para eso no se nos tiene que olvidar. Debemos de acatar la orden de ir a Jesús en los momentos difíciles. No es al programa televisivo, no es a la televisión, no es al cuarto, no es al pasatiempo, no es a nada, sino que es a Jesús. Yo quiero llevarlo a usted para que usted vea desde el tiempo antiguo. Mi hermano y hermana, yo quiero leerle el Salmo 34, 19, un salmo muy conocido, que sin duda usted lo sabe de memoria, o muchos lo sabemos de memoria. Y dice el Salmo 34, capítulo 34, versículo 19. Oiga esto: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Ahora, ¿cómo vamos a obtener victoria y triunfo? Allegándonos a Jesús. Ejemplo, como cuando usted nomás siente el dolor de cabeza y acude a cualquier pastilla que usted sabe que sirve para el dolor de cabeza. Vea qué práctico y fácil. Pues de esa misma manera debemos de entender que en cualquier momento que la prueba, que la lucha se presenta, debemos de ir a Jesús, porque Él es la solución. Él es la respuesta. Él es, hermano y hermana, aleluya, el que tiene lo que su alma, lo que su vida necesita
lo que nuestra vida necesita en los momentos de las pruebas, de la lucha, de las dificultades. Pruebas espirituales, hermano y hermana, pruebas morales, pruebas físicas, las enfermedades, los quebrantos de salud, las pruebas económicas, cuando la economía no está bien, ha decaído. En toda circunstancia o en todas las diferentes circunstancias de la vida, acercarnos a Él, porque Él es la fuente inagotable, Él es el manantial de vida eterna, Él es el que suple. Porque hemos venido viendo una iglesia decaída, porque hemos venido viendo una iglesia no evolutiva, la iglesia no ha evolucionado. Lo único que estamos viendo no es ampliación del evangelio. No está evolucionando la iglesia en lo que tiene que evolucionar. Se han apagado los talentos, se han desaparecido los talentos. Se han apagado en la vida de la iglesia, se han opacado en la vida de la iglesia los dones del Espíritu Santo. Se han opacado, se han estancado en la vida de la iglesia los ministerios. No pasan los ministerios de ahí. No hay prosperidad en los ministerios, en los talentos y en los dones. Esto quiere decir que la iglesia no está evolucionando. Ahora bien, ¿por qué? Porque no han querido acercarse a Jesús. Y cuando ha llegado el problema, han desatendido lo que Dios ha dado a la iglesia. Han desatendido los dones en su vida, han desatendido los ministerios en su vida, han desatendido, aleluya, esos dones del Espíritu Santo en sus vidas. Hoy lo único que estamos viendo en este mundo, en nuestras colonias, son las divisiones. Que allá apareció otra congregación, pero no fue por una evolución, sino que fue por una división. Y eso no es evolucionar en la gracia, en la gloria divina de Dios. No. Alabado sea el nombre de Dios. Ahora bien, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, recuérdese que el Nuevo Testamento es la confirmación del Antiguo Testamento. Vea la Escritura como dice. Y encontramos en la Escritura, mi amado hermano y hermana, aleluya, estas realidades, como la que dice San Mateo 11:28, vengan a mí todos los que están cargados y trabajados. Lo mismo, vengan a mí en medio de las aflicciones, en medio de las luchas, en medio de las tentaciones, en medio de los problemas, en medio de las desesperaciones, en medio de las diferentes circunstancias de la vida, porque yo los voy a hacer victoriosos y triunfantes. ¿Y qué más descanso puede haber en la vida de un ser humano cuando hay victoria, cuando hay triunfo, cuando alcanza, cuando sobrepasa metas? Oh hermano y hermana, recuérdese que habían 3 varones hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, que no obedecieron una orden del enemigo, una prueba, una lucha, una dificultad que se les vino a ellos. Pero se acordaron de acercarse al Dios de los cielos, al Dios de la gloria, al que les podía dar descanso. No era fácil la orden. No era fácil, hermano y hermana, que si ellos no se doblegaban, hermano, aleluya, ante la circunstancia difícil de la vida, ante la prueba, ante la lucha que se había abalanzado contra ellos por ser adoradores de Dios, temerosos de Dios. Usted sabe la historia de Sadrach, Mesach y Abednego. Pero que hermano y hermana, oiga, les dijeron plenamente, hermano y hermana, que iban a ser echados
en el horno de fuego. Y ellos, hermano, aleluya, no sintieron pesada la carga. No sintieron, hermano y hermana, aleluya, el dejar lo que ellos habían obtenido en su vida. Ellos se acercaron a Dios y Dios les supo dar el descanso para poder obtener victoria, para poder obtener triunfo. Y usted sabe que fueron echados al horno de fuego. Y usted sabe, hermano y hermana, que aquel horno, hermano, había sido, hermano, un horno ardiendo terriblemente, drásticamente, ferozmente. Y fueron echados. Oiga, qué situación más difícil. Pero supieron a quién acercarse. Supieron a quién abocarse. Supieron a quién allegarse. A ellos no se les había olvidado a quién tenían que ir. Largo. Usted sabe que cuando fueron a abrir aquel horno, aquella puerta de aquel horno, si tan solamente aquel que se acercó a la puerta para lanzar a los 3 jóvenes al horno, fueron deshechos, fueron consumidos a ceniza. Y ahora ellos que fueron metidos hacia adentro y cerrada la puerta del horno. Pero, hermano y hermana, aleluya, oiga, qué precioso esto. Cuando fueron a ver eso, hermano y hermana, estamos hablando de Daniel capítulo 3. Dice, hermano, que se admiró aquel personaje. Porque preguntó el rey, preguntó aquel hombre y dijo, ¿no son 3 a los que se mandó a que echaran al horno de fuego? Y respondieron sí. Fue a Sadrach, Mesach y Abednego, fueron a los 3 a los que echamos en el horno de fuego. Pero yo no solamente miro a los 3, yo miro a una 4ª persona. Y oiga, por eso el mundo sin Dios, sin esperanza, no desconoce de la gloria divina de Dios, no desconoce del glorioso Dios de los cielos. Y ve, y ese 4º es semejante al Dios de los dioses, al Dios de los cielos. Hermano, ni un cabello de Sadrach, Mesach y Abednego había sido quemado. Fueron rescatados del horno de fuego. ¿Qué hicieron ellos? Se allegaron a Dios y Dios los hizo descansar y les dio victoria. Porque el cansancio produce fatiga, produce debilidad. ¿Y cuántas cosas podemos ver? ¿O no lo ha comprobado usted en su vida física? Lo mismo es en la vida espiritual. Lo mismo es en la vida espiritual. Ahora, recuérdese de aquel hombre llamado, hermano y hermana, Daniel. Allá en el capítulo 6 de Daniel. Cuando el rey Darío, hermano y hermana, levanta aquel edicto. Hermano y hermana, aleluya, usted lo sabe. Pero la prueba que vino contra Daniel también era que si él no hacía lo que decía o decían los contrarios a Dios, iba a ser echado en el pozo de los leones. Cualquier persona. Y Daniel fue esa persona que no se doblegó. Supo a quién acercarse. Supo a quién allegarse. Supo en quién estar. En el Dios de los cielos. Y dice que fue echado al pozo de los leones. Leones hambrientos que no les habían dado de comer, para que cuando cayera aquel personaje lo devoraran.
Oiga, qué tremendo. Y Daniel fue echado en el pozo de los leones. Y cuando fueron a ver, Daniel estaba sano y salvo, con fuerza, con fortaleza. Esa es la iglesia que evoluciona. Esa es la iglesia que va dejando huella por el mundo. Esas huellas que dejó Daniel, hoy nosotros las miramos por la palabra. Esas huellas que dejaron Sadrach, Mesach y Abednego, hoy nosotros las estamos viendo. Huellas de victoria, huellas de triunfo. Alabado sea el nombre de Dios. Huellas que hicieron en ellos sobrepasar, o huellas que dan evidencia de la vida de ellos que sobrepasaron metas. Pero hoy la iglesia se está quedando a medio camino. Hoy la iglesia se está quedando por la mitad del camino, por la tercera parte del camino. Hoy la iglesia se está ahogando. Algunos ya se ahogaron. Hoy la iglesia está fracasando. No me interprete mal, no le estoy diciendo que el evangelio está fracasando. Sino la iglesia está compuesta por seres humanos, por usted, por mí, por X o Y persona. Estamos viendo una iglesia que da lástima, una iglesia que da conmiseración. No estamos viendo una iglesia que esté evolucionando en alabanza, en adoración, en servicio, en talentos, en dones del Espíritu Santo, en ministerios. No, ¿por qué? Hay otros métodos a quien acercarse, a su propio entendimiento, a su propio conocimiento, a su propia sabiduría, a su propia forma de ser, a su propia forma de actuar, a su propia manera de hacer. No es a nuestra propia manera de hacer. Esto es de que hagamos lo que Dios dice que tenemos que hacer. Y si Dios nos está diciendo que muchas son las aflicciones del justo, pero de que todas ellas nos librará Él, es una certeza. No estamos señalando solamente el momento que estamos pasando, esa epidemia, no, ese caos que estamos viviendo, no es solo esto. Han venido cuantas pruebas y luchas a su vida, a la vida de la iglesia, y la iglesia no es de hace 15 días que empezó la epidemia, que empezó este mal o este virus. No, la iglesia ya trae años de venir decayendo y decayendo y decayendo por las luchas que se abalanzan contra la vida personal, contra la vida familiar, contra la vida material, contra la vida económica de la iglesia. ¿Pero qué se le ha olvidado a la iglesia? Lo que dice el Salmo 34, hermano y hermana, aleluya, claramente. O perdón, lo que dice el Salmo y lo que está diciendo San Mateo, capítulo 11, verso 28. A la iglesia se le ha olvidado acercarse a Jesús, a llegarse a Jesús. No es fácil, en medio de la tristeza, la prueba, la dificultad, acercarse a Jesús. Usted como miembro de la iglesia que yo pastoreo, que tengo a mi cargo, usted sabe plenamente que estamos ahora en el año 2020 y que hace 11 años, no se me olvida, estaba yo saliendo de la licenciatura en teología en el instituto, por eso no se me olvida, en el año 2009. Hace 11 años, usted, yo, pasé una situación difícil y adversa. Y aquí donde hoy le estoy predicando la palabra, un día, estando en uno de los cuartos ahí adentro, le pregunté al Señor, Señor, dime qué debo de hacer, porque si tú no me dices qué debo de hacer, yo voy a hacer esto. Enfocado, conciso, claro, directo. Le dije, hacer esto, si tú no me dices qué debo de hacer. Cuando, hermano y hermana, no era fácil acercarme a Él y decirle, pero yo entendí que decía,
Venid a mí, porque yo te voy a hacer descansar. Venid a mí porque estás cargado. El problema, la lucha, la dificultad por el ministerio, por tu familia, por vos mismo, por la iglesia, por el templo, por el rebaño. La carga es difícil. Por lo económico, por lo espiritual, por lo moral. Las cargas son muy pesadas. Pero yo entendí que Él me decía, vení a mí, yo te voy a hacer descansar. Ahora, razón tuvo Jeremías cuando dijo esas palabras, hermano y hermana. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y el Señor en ese momento me dice, saca 15 días de ayuno, enseñar qué es lo que debes de hacer. A los 16, 17 días, después de sacado los 15 días, usted sabe, usted fue parte también del servicio. Y el Señor me enseñó qué era lo que tenía que hacer y le dio paz a mi alma, le dio mi vida, le dio descanso a mi ser, aleluya, le dio victoria al ministerio, a ese ministerio pastoral. Pero ¿qué es lo que se nos ha olvidado? Acercarnos a Él. Hoy yo le recuerdo que usted debe de acercarse no al plan equivocado, no al blanco equivocado. La gente se acerca a unas y a otras razones, pero todas son razones equivocadas. Razones que no les dan la respuesta. El mundo, porque está sin Dios, sin esperanza. Pero usted, que es la iglesia sobre la faz de la tierra, donde quiera que usted me esté viendo, no solamente los hermanos que son parte de la iglesia donde yo pastoreo. Usted recuerde que usted tiene que acercarse al blanco, y usted un hombre descansado en todo el sentido de la palabra. Usted va a ser un hombre que nada ni nadie lo va a detener. Usted va a ser una iglesia sin pretextos, sin peros, sin nada. Una iglesia que va a evolucionar. Una iglesia viva, una iglesia eficaz. Le hablo de esto porque hace unos 25 años yo fui a predicar allá por Panajachel, a uno de los pueblos que están arriba, Santa Clara la Laguna, se llama el pueblo que está a la orilla también del lago de Atitlán, por Panajachel. Fui a predicar a Santa Clara la Laguna. Yo cuando iba cerca oí una adoración tan especial, una alabanza tan gloriosa. Oiga, hablando en ese sentido. Una iglesia tan avivada. Una alabanza llena de avivamiento. Que se oía, hermano y hermana, alegría, aquella eficacia, solución que aquella iglesia había alcanzado. Y dije yo, qué iglesia más dichosa la que me toca predicar hoy en esta campaña. Y estaba equivocado. Escuchando era dramática. Y cuando llego a la iglesia, hermano, a la que me tocaba predicar, no se oían pero ni chicharras cantar. Hermano y hermana, aleluya, oiga, con algo, hermano, tan solemne, algo tan sin sabor. Hermano, una iglesia decaída. Una iglesia, hermano, que había perdido ser la iglesia evolutiva. A estas alturas, hermano y hermana, nosotros como iglesia tenemos que tener una clase de adoración, una clase de alabanza, hermano y hermana, que sobrepasara
todos los límites que podamos decir. Alabado sea el nombre del Señor. Yo le dejo en esta noche esa palabra. Esa orden está dada. Y esa orden hay que cumplirla, no importando los momentos. En los momentos de felicidad, de gozo, de salud, de paz, en los momentos de abundancia, hay que acercarnos a Él. En los momentos de enfermedad, en los momentos de salud, en los momentos de prueba espiritual, en los momentos de lucha, de dificultades, hay que acercarnos a Él. Porque es así como la iglesia, en todo momento, vamos a hacer la iglesia que evoluciona sobre la faz de la tierra. Y esto va a ser para la honra y la gloria de Dios. Y aunque el enemigo se oponga, y aunque el enemigo utilice las estrategias, no lo va a lograr. Es la iglesia, de nosotros depende. Iglesia, hermano que me está escuchando, que me está viendo, permítame orar un momentito en esta hermosa y bendecida noche. Y si Dios nos permite, una vez más, el jueves estaremos haciendo una oración en los hogares. Nos vamos a unir porque estuviéramos en el... Vamos a un momento de oración en todos los hogares. Hermanos del grupo, por favor, el grupo no ha sido hecho para que esté dormido. Repórtense: pastor, estoy bien. Pastor, ya llegué bien con mi familia. Pastor, ¿cómo está usted? Pastor, ¿cómo está su familia? Pastor, miramos la gloria de Dios, subiendo testimonios, manifestando la gloria de Dios. Hermanos del grupo, para eso hemos formado un grupo, para que nosotros, hermanos, estemos dando a conocer la gloria divina de Dios. El jueves nos vamos a conectar para que podamos orar en los hogares y sacar esa oración. Bendita sea la gloria de Dios. En esta noche vamos a hacer una oración para la honra y la gloria de Dios. Aleluya. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias en este momento, en esta hora, Padre, por tus milagros, por tus maravillas. En esta hora tan especial, Señor, te damos la honra y la gloria. Tu palabra, Señor, ha sido predicada y enseñada a tu pueblo. Esa palabra que tu iglesia está esperando, ha esperado y seguirá esperando. Que esa palabra, Señor, llegue, Dios mío, a ser de mucha bendición, de mucha edificación sobre la vida de tu iglesia. Que esta palabra, Señor, sea como un bálsamo, como un refrigerio para el alma, para la vida de tu pueblo. Bendigo cada hogar, cada familia. Señor eterno, aleluya, Padre. Depositamos en tus manos y declaramos a una iglesia de victoria, a una iglesia de triunfo, a hogares de victoria, hogares de triunfo, Dios mío, familia de triunfo, matrimonios, esposos y esposas de triunfo, hijos e hijas de triunfo, nietos y nietas de triunfo, nueras, yernos de triunfo, a toda una familia de triunfo, Señor, a una iglesia triunfante, una iglesia, Señor, que pueda evolucionar cada día más en tu presencia, en tus manos, porque fuimos llamados para evolucionar en este mundo en medio de las diferentes circunstancias de la vida. Padre, tu iglesia en Lotes Peralta, Señor, bendice cada familia, cada hogar, Señor eterno, guarda y protege, Señor. Dios mío, bendice en lo espiritual, en lo moral, en lo material, en lo económico, en lo familiar, Señor Dios mío. Bendice y respalda el ministerio pastoral allá en Lotes Peralta, tu siervo, tu sierva, Padre, Señor. Una obra sobrenatural, Señor, en esa vista, Señor, Dios eterno, en esos, Padre del cielo, en esos órganos vitales de ese cuerpo de tu sierva, Padre. En el nombre de Jesús lo estamos creyendo, Señor. Queremos empezar a escuchar buenas noticias, Señor, de esa vida humana de tu sierva, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos, Padre, Señor eterno, que tú, Señor eterno, amado Dios, recreas, Señor, oh Dios eterno, visión nueva para honra y gloria de tu nombre.
que ese ministerio sea respaldado y bendecido, Padre, por el poder y la unción de tu palabra. En todo, por todo y para todo, la vida de sus hijos, sus hijas, sus nietos, nietas, Señor, sus yernos, su familia, toda la familia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, por el poder y la unción de tu palabra, Señor, enviamos esa palabra de bendición sobre la vida de tu iglesia, tu pueblo, Señor, redimidos por la sangre de Jesucristo, Señor. Los bendecimos en tu nombre y los declaramos bendecidos en la vida espiritual, en la vida moral, en la vida física, en la vida material, en la vida económica, en todo, por todo y para todo. Muchas gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aleluya. Amados hermanos, que Dios nos continúe bendiciendo. Saludos a todos, a todos, a todos. Los amamos en el nombre de Cristo Jesús. Estamos orando por cada hogar, por cada familia. No se preocupe. El poquito rato que usted va a vender de la mañana para el mediodía, Dios lo va a bendecir. Dios va a enviar esa clientela. Usted solo séale fiel a Dios, seámosle fieles a Dios y Él va a seguir siendo fiel con nosotros. Dios va a bendecir esa empresa, va a bendecir su salario para que usted continúe con su empleo, con su trabajo. Hermano, Dios le bendiga a mi familia, a toda mi familia, a la familia de mi esposa en todos los lugares, en Guatemala y fuera de las fronteras de Guatemala. Dios les bendiga, Dios los cuide, los proteja. Nos vemos el jueves en la cadena de oración a las 7:30 de la noche. Dios mediante. Dios los bendiga.